Hola, bienvenidos a este espacio de reflexión y análisis. En esta ocasión vamos a hablar sobre la familia, su rol dentro de la sociedad y cómo manejarla con la comunicación, el diálogo, la comprensión y, cómo no, también con el amor. Para ello, hemos invitado a una familia, la familia Páez Cuadrado. Tenemos como invitados, pues, a Lorena como madre de familia, a César como el padre y a sus dos hijos, Said y Kevin. Bienvenidos, Lorena, César. Es un gusto que nos acompañen en este conversatorio, en este diálogo que vamos a tener. Y vamos entonces a la primera pregunta, donde les pediré a los padres que sean quienes conversemos un poco de este tema. La verdad es que nosotros siempre hemos mantenido una comunicación abierta y clara y directa con nuestros hijos, sea el tema que quieran ellos hablar con nosotros. Independientemente la hora, el día, el momento, ellos tienen el acceso a hablar con nosotros. Si por alguna razón no estamos físicamente, lo pueden hacer por mensaje y luego lo conversamos, pero es importante para nosotros que ellos puedan transmitirnos esa inquietud, preocupación, molestia, pregunta, cualquier tema que ellos quieran hablar. Incluso así llegara a molestarnos de algún momento ese tema, pero ellos saben que pueden contar. Y claro, como seres humanos que también somos, ¿verdad? Nos pueden molestar, pero lo importante es que ellos nos comuniquen, porque a veces hay cosas que podemos solucionar, o ellos pueden solucionar, hay cosas que no pueden ellos solucionar, y tienen que buscar el apoyo de los padres. ¿César? Sí, efectivamente, como dice mi esposa, mediante la comunicación continua y a través del lenguaje oficial, diría, de la humanidad, que es el lenguaje del amor. Y la experiencia también, siempre y cuando esta experiencia nos permita reconocer los errores que hemos cometido para disminuir, en todo caso, algún error que se pueda cometer o evitarlo definitivamente. César, ¿cómo es este lenguaje del amor? El lenguaje del amor es, digo que es el lenguaje oficial porque el amor lo permite todo en el buen sentido de la palabra. Mediante el amor tenemos el perdón, la paz y podemos socializar las circunstancias familiares de tal manera que podemos perennizar mediante el amor lo que significa la familia. Y la familia es una empresa, es la empresa social por excelencia. Y esta familia se traduce como una empresa respecto a utilidades. Las utilidades son nuestros hijos. Ya es el tesoro, es la respuesta a las preguntas de la humanidad, del ser humano, por qué y para qué vivimos. Lindas palabras, César. Ahora, quisiera preguntar a ambos, ¿cuál es ese lenguaje de amor que existe? Ese lenguaje que, si no es de una manera directa, sino que se lo realiza a través de redes sociales o WhatsApp, ¿cómo lo trabajan, cómo lo manejan ustedes como padres? Bueno, las redes sociales no es que sean malas, ¿no? Es importante y son necesarias en muchas ocasiones, pero también es importante para los padres conocer a sus hijos, porque a veces tienen como una forma de interactuar dentro de la familia, pero también dentro de las redes sociales con sus pares o con otras personas. Entonces es necesario que también nosotros como padres sepamos conocer a nuestros hijos cómo se expresan también a través de las redes sociales. Para eso tenemos que formarnos también y saber el manejo de estas redes, ¿no? Y a ver, tampoco quiero decir que van a tener como una doble forma, doble personalidad. Simplemente de pronto es una forma de expresarse más abierta, que utilizan los chicos para poder transmitir algunos mensajes, pero claro, ahí está también el conocimiento de los padres y los valores que nosotros hemos entregado en la familia, ¿no? Entender esas formas de expresarse de los jóvenes, de los adolescentes, crea comunicación asertiva. ¿Creen ustedes que en la familia hay esa comunicación asertiva? ¿Cómo logran esa comunicación asertiva?
Como te decía, Dani, es importante para nosotros como familia, ya sea como pareja, entre padres e hijos, entre hermanos, siempre que existe ese diálogo abierto, claro y directo. Independientemente del tema, que a veces hay temas de sexualidad, por ejemplo, un tema un poco delicado e incluso tabú, que a veces no se lo habla, o temas cotidianos como qué deseas comer, qué ropa vestirte, temas así tan sencillos que pudiesen tocarse, hablarse, pero que ellos tengan acceso a eso, a hablar, ¿no? Y si por alguna razón, tal vez por la edad, los adolescentes ya van desarrollando en esta etapa y tal vez cierta vergüenza de hablar de algunos temas como el enamoramiento, la decepción en una relación, la ruptura, etcétera, ¿no? Simplemente poder comunicarlo, transmitirlo. Ahora, hay algo importante, a veces los chicos no dialogan con los padres, o sea, no saben cómo hacerlo. Pero entonces ahí es la función de nosotros como padres acercarnos a ellos y preguntar, mira, yo te observo de esta manera, eso es lo que nosotros hacemos con César, ¿no? Si por alguna razón yo no lo he percibido o él no lo ha percibido, lo comunicamos como padres. Mira, me he dado cuenta que Said está así, o algo le pasa a Kevin. Habla tú, hablaste tú, o en algún momento hablamos independientemente o en algún momento hablamos ya los cuatro o los tres, dependiendo el tema, ¿no? En el tema de asertividad entendemos que puede existir esa seguridad de hablar con los jóvenes, pero ¿responden a los problemas? ¿Creen ustedes que al final sí existe esa respuesta a todas esas inquietudes, a resolver esos problemas que tienen sus hijos? Sí, es importante, como decía anteriormente, mediante la experiencia previa que hemos tenido nosotros, y reconocer que fuimos jóvenes, fuimos adolescentes, y mediante esta experiencia, digamos, transmitirles con esta asertividad, que no es otra cosa pues que la firmeza y palabras cargadas de afecto. Podemos hacer reconocer en nuestros hijos el porqué de nuestras preocupaciones, de nuestras inquietudes de ellos, y canalizarlas mediante un lenguaje que pueda ser entendido por ellos. Entonces usted me está diciendo, César, que hay ese intercambio de inquietudes, o sea, ustedes como padres también transmiten sus inquietudes. Es más, hemos conversado en familia de que se puede decir que hay una retroalimentación de aprendizaje, porque aprendemos bastantes con ellos, lo que anteriormente en unas épocas pasadas de generaciones no lo hacían. Entonces eso es muy importante para las familias, de que nos retroalimentamos constantemente con experiencias de nosotros y con el comportamiento y la comunicación activa que tenemos con nuestros hijos constantemente. Al tener esta comunicación asertiva con los hijos, hay que saber manejar las emociones de tal forma que se pueda llegar a ellos. ¿Cómo lo hacen? Sabemos que los padres no tienen ese manual de cómo ser padre, no tenemos ese manual, y de alguna u otra forma tenemos que saber llegar y manejar las emociones, gestionar las emociones, pues es un tema bastante complejo. ¿Cómo lo hacen? La canalización de emociones, yo creo que son circunstancias en que, por supuesto, toda familia, todo ser humano es expuesto a estrés que nos provoca en algún momento abruptos emocionales, palabras o acciones de nuestros hijos que nos irritan y no podemos escapar a eso. Sin embargo, es importante, como yo decía, en el momento preciso, lo que hacemos es, si hemos verbalizado una irritación mediante palabras que incomodan a nuestros hijos y por supuesto nos incomodan a nosotros, explicarles el sentimiento, es decir, lo que les queremos, amamos, pero al mismo tiempo explicarles que nuestra emoción de inconformidad nos produjo una irritación, o sea, darle la explicación de sentimiento y emoción. Eso es muy importante. Si a veces por A o B motivo no podemos hacerlo al instante, esa tarde o esa noche conversamos del incidente, del impasse.
Quiero comentar algo. Sí. Nosotros como profesionales en salud mental sabemos que es importante esa gestión de emociones. Creo incluso que es el éxito del ser humano en sí, ¿no? Cuando sabes gestionar, no controlar, sino gestionar esa emoción. Todos, niños, adultos, podemos sentir enojo, podemos sentir tristeza, podemos sentir alegría, todas las emociones. Lo que no podemos hacer es que esa ira o ese enojo lastime a otra persona, ¿sí? Y entonces nosotros nos permitimos sentir, como padres, como hijos, ellos pueden sentir enojo, ira, alegría, tristeza, dependiendo de las circunstancias. Lo que no puedes es desbordarte de esa tristeza o de esa ira y lastimar a la otra persona. ¿Qué es lo que hemos hecho desde pequeños, cuando ellos han sido desde pequeños? Porque es una formación como padres que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos la gestión de emociones desde pequeños. Ok, siguiente, está enojado, entonces no podemos conversar porque lógicamente el niño grita, llora, así no se puede llegar a un diálogo, no te puede escuchar lo que me estás diciendo. ¿Sí? Porque entre el grito y el llanto no sé qué es lo que te pasa. Entonces, que ellos puedan respirar con ejercicio que nosotros sabemos, respira, trata de gestionar, ahí sí cuéntame qué te está pasando. Ahora sí te puede escuchar. Y lógicamente como padres, escuchar y atender el requerimiento de ellos, ¿no? Si es, qué sé yo, un juguete o si es que algo les fue mal en la escuela o en el colegio, ok, vamos a buscar una solución. Pero siempre que ellos sepan, lógicamente, sentir y permitirse sentir. No es que le decimos, no puedes sentir enojo, no te puedes poner triste, no. Si terminaste una relación, en el caso de Said, o si peleaste con tu amigo, en el caso de Kevin, ok, cuéntame cómo te sentiste, qué pasó, pero ahora sí, tú tienes un tiempo para ir procesando eso. Esa es la manera que nosotros hacemos. Lorena, César, una pregunta muy abierta. ¿Ustedes creen que un padre o una madre deberían desarrollar un psicólogo interno natural, un psiquiatra interno natural? Bueno, realmente se puede decir ahí un aforismo educativo, profesional y humano, en que la familia es la primera escuela, y efectivamente, y en esa escuela la madre especialmente tiene un don natural en que la madre es la educadora, la profesora, es la psicóloga, la psiquiatra, la ingeniera, la arquitecta. El ser humano, por supuesto, el padre también, estamos dotados innatamente de una capacidad para poder solventar las necesidades de inquietudes emocionales de nuestros hijos. Por supuesto que cuando nuestras capacidades no alcanzan a solucionar o a solventar los problemas de nuestros hijos, se requiere de la asistencia del profesional especializado. Es una pregunta que siempre me han hecho, ¿sabes? ¿Sí? Yo creo que hay una sabiduría interna en cada persona, independientemente que seas profesional en el área o no. Ajá. Pero creo que el hecho de haber tenido 9 meses, en el caso de la madre, en el vientre a tu hijo o a tu hija, en el caso de los padres, de estar desde pequeños también con ellos, les hace o crea esa sabiduría y ese conocimiento. Nadie como papá y mamá los va a conocer mejor a sus hijos. Pero claro, eso también depende del trabajo que se hace con ellos. Yo siempre digo que es importante la presencia no solamente física de los padres, y eso nosotros hemos tratado de hacer, no solamente estar físicamente con ellos, sino también de conocerlos y de estar con ellos en varias actividades, ¿no? Independientemente que llevan creciendo, tienen otros intereses, pero esa es la importancia, y considero, y siempre lo hemos conversado con César, la presencia de papá y mamá. ¿Sí? Porque es verdad, papá trabaja, mamá también trabaja hoy en día, pero es importante que los dos mantengan ese conocimiento y esa cercanía hacia los hijos, que es importante. Ya hemos hablado de este tema de comunicación, de esta forma de cómo generar diálogos y gestionar emociones. Y ahora vamos a entrar en una segunda parte que tiene que ver con esta diferencia generacional. Hay una diferencia generacional, obviamente, entre padres e hijos, y eso hace que, de alguna u otra forma, también se tenga que entender a través de la gestión en la familia, este manejo de la familia, cómo se comunican y cómo hay estos códigos entre generaciones distintas. César, Lorena, tienen 2 hijos
que son de generaciones distintas. Said, por un lado, que es una generación de centennials, y Kevin, por otro lado, que es una generación alfa, adolescente o preadolescente, por un lado, y bueno, ya un joven de 18, 19 años de edad que tienen formas, códigos de comunicarse, percepciones distintas, aprendizajes o formas de aprender de una manera distinta. ¿Cómo pueden ustedes manejar esto y qué paradigmas han tenido que romper para establecer esta conexión intergeneracional entre padres e hijos? Bueno, paradigmas como nuestra generación fue mejor, hemos tenido que luchar contra ese paradigma. Otro de que lo que nosotros decimos, lo que los padres decimos, es verdad, hay una verdad única, ¿ya? Y ellos nos han hecho entender por esta conversación, por este diálogo activo, de que podemos estar equivocados. El punto de vista de ellos es válido. Es por eso importante la comunicación constante, oírlos y en el lenguaje es importante el escuchar, ¿no? Lo que antes no se hacía. Es importante escuchar porque aprendemos a ser mejores padres. Dentro de ese paradigma de las anteriores generaciones eran mejores, ¿alguno en particular que consideres que ha sido como un cliché? Ya, en cuanto a la educación, por ejemplo, de que el estudiante para ser exitoso se calificaba hasta 20, debe tener calificaciones de 18, 19, 20, 17. Una calificación de 14 hacía pensar, o de más aún si es 13 o 12, de que esa persona no va a triunfar en su vida. Entonces, esto es un error educativo de la evolución. Pues ahora nos damos cuenta de que como estas inteligencias múltiples, si es que una persona no es hábil para matemáticas o para historia, para ciencias sociales, lo puede hacer en el ámbito de los negocios, por ejemplo. Oh, muy bien. Lorena. Bueno, nosotros nos preocupamos por conocer, como te decía, es verdad que tienen 8 años de diferencia y son diferentes definitivamente. Es imposible ver a todos nuestros hijos de forma igual, porque como tú ya lo has mencionado, son de 2 generaciones distintas y nosotros también somos de generaciones distintas, ¿no? Y como decía César, el hecho de que pensemos o mantengamos tal vez un paradigma de que nuestra generación era mejor que la de los chicos, eso nos ha costado, no nos ha costado, pero hemos tratado de cambiarlo, de trabajarlo, porque no es que sea mejor, son diferentes. Y cada generación es importante y tiene sus características y hay que entenderlos a partir de eso. Yo no puedo pretender que Kevin estudie como Said y que Said también estudie como nosotros, porque estudian y aprenden de formas diferentes los dos, incluso de los padres, ¿no? Lo que sí diseñamos es lo que a nosotros nos resultó en su momento y ellos también, por ejemplo, buscan y también van encontrando también sus formas de aprendizaje, que ya luego lo comentarán, ¿no? Pero yo creo que es importante que nosotros como padres, y lo hemos trabajado mucho y lo hemos conversado mucho con César, es abrirnos a esto, ¿no? Por ejemplo, también la verdad absoluta del ser padres. También nos podemos equivocar. Y como padres nos hemos equivocado muchas veces con ellos. Tal vez, no sé, siendo tan rápidos en alguna respuesta que de pronto, o algunas inquietudes, ¿qué pasó? Pero es importante escucharlos porque ellos nos dicen, papá, mamá, no es así. A ver, explícame cómo es. Entonces nos explican y en ocasiones, y también César, hey, discúlpame o perdóname porque me he equivocado. No nos cuesta reconocer porque les estamos enseñando que como seres humanos que somos, sí, somos papá y mamá, pero también somos personas que nos podemos equivocar. Y lo importante es reconocer y rectificar en el caso que tengamos que hacerlo. Has mencionado una palabra que me ha llamado mucho la atención y es esta palabra diferencias. Si bien existe esta diferencia entre uno y otro hijo por la generación a la que pertenece, quisiera conocer un poco más cuáles son esas diferencias, entender un poco, no una diferencia de personalidad, sino más bien una diferencia
generacional. ¿Existen diferencias? ¿Cuáles son esas diferencias? Bueno, no pudiese como separar un poco de sus personalidades, Claro, porque, claro, es complicado. por ejemplo, una de las cosas que se lo menciono, Said de alguna manera es mucho más práctico, le gusta buscar soluciones, es muy analítico, ¿no? Kevin, por ejemplo, lo veo más perceptivo. Kevin también busca soluciones, y también es bastante efectuoso, ¿no? Said también lo hace, pero de otras maneras. Entonces, como que ellos también, dependiendo de cada personalidad, también van transmitiendo, pero eso es lo que nosotros lo vemos y lo decimos, que no es que sea malo ni bueno, son su forma de ser y nosotros respetamos y disfrutamos de esas características de ellos. César, ¿alguna diferencia entre ellos? Comparando edades, obviamente no podemos llevar a Kevin a la edad de Said, pero viceversa. Decir, bueno, cuando Said tenía esa edad, ¿era distinto en tales aspectos? Bueno, aunque la pregunta habla de diferencias, yo creo que hay gran parte de afinidades en ellos ya. Unas pequeñas diferencias, pero que yo las puedo deducir como resultado de la edad propia, ¿no? Porque cuando tenemos que conversar con Said, que es el mayor, hacemos la redundancia, referencia de que él se comportaba de la misma manera cuando tenía la edad. Entonces ahí se llega, digamos, a una racionalización o, digamos, reconocimiento de que él tiene que entender o comprende el comportamiento del hermano menor y pues al mismo tiempo decirle al hermano menor, en este caso a Kevin, de que él va a tener las mismas comportamientos del hermano cuando llegue a esa edad, de hacer esta interrelación de las edades. Bueno, lo bonito aquí es que se ha mencionado algo, no por ser de distintas edades siempre van a haber diferencias, también hay similitudes. Y esas similitudes también son parte y forman parte de esa formación por parte de los padres. Pero bueno, ahora vamos a la siguiente parte. Han estado muy callados, Said, Kevin, es su turno ahora. Bueno, primero preguntarles los intereses. ¿Cuáles son los intereses de cada uno? ¿Qué les gusta? ¿Qué disfrutan? Vamos primero con Said. Más que nada me gustaría, mis intereses ahorita sería terminar la universidad. ¿Qué estudias? Sí. Administración de empresas. Administración de empresas, muy bien. Y tengo varios proyectos para este año, para el siguiente, y así son pequeños proyectos que en un futuro ya tendré como que el paso libre al gran proyecto que tengo de mis sueños, ya, de lo que he estado trabajando duro. Y pues me gusta aprender demasiado de las clases en las que estoy, me gusta un poco de todo y esa fue una de las razones por las cuales yo escogí Administración de Empresas, porque hay ciertas personas que dicen que la carrera es muy escogida y no saben el por qué. Pero más que nada hay ciertas personas, ciertos estudiantes, ciertos jóvenes que lo cogen por la misma razón, porque les gusta música y les gusta también dibujar y también les gusta la arquitectura. Entonces no saben una relación entre las tres. ¿Ya? Y administración es una buena forma en la que me gusta esto, me alío con alguien que sepa esto y yo ayudo a las finanzas y cosas así, más que nada administrar. Y bueno, esos serían mis intereses por ahora también deporte y... ¿Alguno en particular? El básquet. Ok. Ajá. También vóley, el deporte es muy sano y el intento de inculcar eso a mi hermanito. Y eso. ¿Y juegas con tu hermano? Sí, básquet. ¿Juegan básquet también? Ajá. ¿Y cuáles son tus intereses? A mí me gusta el dibujar. ¿Te gusta dibujar? Ajá. ¿En tus tiempos libres dibujas? ¿Qué más haces? Estudio. Ya. ¿Y estudias? ¿Estás en qué ¿Qué grado? ¿En qué nivel? Ajá. Sexto. Estás en sexto.
Ok, ¿piensas algo de qué quieres ser de grande? Sí, quiero ser psiquiatra como mi papá. También me interesa eso porque podría ayudar a muchas personas. ¿Te gusta la psiquiatría porque piensas que con eso vas a ayudar a muchas personas? Ajá. Muy bien, muy bien. Aparte de dibujar, ¿tienes algún otro interés? También me gusta a veces cuando estaba en la escuela, ahora estoy en vacacional, a mí me gustaba ciertos días jugar con mis amigos fútbol. Fútbol. Ajá. Y también, Y básquet juegas con tu hermano sí. y le ganas. No. Bueno, la pregunta que les voy a hacer a los dos, ahora voy a empezar contigo, Karen. ¿Tus papás te escuchan? Sí. ¿Sí? ¿Qué les cuentas a tus papis? Sobre algunas cosas que me pasan en la escuela o no sé, les pregunto también cosas que me he hecho la pregunta, como por ejemplo, no sé, no tengo idea de cómo decirlo. Pero cada vez que tienes dudas, acudes donde tus papás Ajá, y a veces en mi hermano. y a veces a tu hermano. Cuando ¿Tu ellos no hermano? están, a mi hermano. Y tu hermano también responde tus dudas. Ajá. Muy bien. O sea, y también complementas esa labor en familia de responder las dudas de tu hermano menor. ¿Cómo es esa responsabilidad de ser el hermano mayor? Pues, o sea, a mí también me tocó a la misma edad y desde más pequeño me acuerdo que nos inculcaron o sea, mi mamá y mi papá me inculcó a mí y de la misma manera le está inculcando a mi ñañito a que si uno no sabe, si uno tiene curiosidad o si alguien le hace algo o pasa algo que uno no sabe, vaya y le tengan que preguntar a los papás, porque ellos deberían que saber más que nosotros. Entonces, si es que tengo una duda de por qué mi maestra me trató de tal manera, entonces voy y les pregunto. No es como antes, que uno se queda callado y no tiene miedo a la autoridad. Entonces, gracias a esa apertura, hoy en día yo puedo hablar con mi papá o con mi mamá muy libremente, igual que mi hermano, y mi hermano también a mí, porque he visto casos, bueno, me han contado amigos que los hermanos mayores son lo peor, de que no le tengo que decir porque después me va a retar o después me va a decir que no. Entonces, el hermano mayor no necesariamente debe que ser el no, sabes que no tienes que hacer eso, es el que le guía también. Y nada, ciertas cosas que está bien, otras que no, y así, ser otra forma de autoridad ahí en la familia. Has repetido la palabra autoridad. ¿Tus papás son autoridad en casa? O sea, cuando es necesario. Cuando es necesario. Y cuando no es necesario, ¿qué son tus padres? O sea, la verdad es que yo siempre he tenido como que problemas con la autoridad, ¿ya? Pero porque mis padres me han dicho que no hay necesidad de que, porque es mayor, tiene la razón. Entonces, antes los mayores decía algo y era la verdad absoluta. Entonces, gracias a esas enseñanzas de mis padres, no aprendí de que no es verdad, de que pueden equivocarse y gracias a ellos, ha habido ciertos como que problemas entre nosotros, pero al fin y al cabo ellos son los que nos están enseñando a nosotros mientras estamos creciendo. Y claro, se equivocan a veces, pero lo importante es que ellos quieren lo mejor para nosotros. Ya para ir cerrando, les hago una pregunta. ¿Cuál sería el consejo que ustedes, desde su experiencia como padres, le darían a los demás padres para llegar a esta comunicación asertiva y a este diálogo con sus hijos? Bueno, diría yo empezando que cuando una pareja se une y forma una familia, que la familia ya implica el nacimiento de un niño o de, bueno, varios niños, las prioridades de la pareja, en este caso ya de los padres, pasan a segundo plano y las prioridades vienen a ser nuestros hijos, por supuesto, en un complemento, en un contexto, ¿no?, de familia,
puesto que la familia, como lo dije anteriormente, es el bien supremo de la sociedad, lo considero, y entonces debe protegerse al núcleo familiar, y qué mejor con una comunicación con el lenguaje de afectividad, de amor, con esa asertividad constante para poder ir solventando las situaciones cotidianas que se den. Quiero hacer referencia a un axioma de la comunicación de Paul Watzlawick, que dice es imposible no comunicarse. ¿Por qué? Porque a veces la familia o los padres, mejor dicho, piensan que cuando los chicos van creciendo ya no quieren comunicarse, es porque dejan de hablar. Ya no hay la comunicación verbal. Es verdad, tienen otros intereses, pasan tal vez más en el colegio o universidad, pero igual no dejan de comunicarse. El hecho de estar sentado solo en el celular, el hecho de estar viendo películas y no interactuar, también ya está dando un mensaje. Entonces, quisiera decir a los padres, porque nosotros lo hemos analizado y conversado varias veces sobre este tema, que estemos muy atentos a las conductas de nuestros hijos y a esas señales y mensajes que ellos van dando, tal vez verbales y no verbales, porque tal vez si el hijo va enojado, gritando, pateando, es algo que está mostrando y está diciendo, ¿no? Tal vez no tiene la capacidad para verbalizar lo que le está doliendo, lo que le está preocupando, lo que les molesta, pero lo está diciendo a través de las conductas. Entonces nosotros, como profesionales en salud mental, nosotros observamos las conductas de nuestros chicos y también escuchamos esa parte verbal también y no verbal de la que ellos están diciendo, que es importante atender también, ¿no? Y lo segundo que quería comentarte, concluyendo la idea de Said, la autoridad nosotros lo vemos no como una imposición, sino un autoritarismo que nosotros hablamos, es un estilo autoritativo en donde está el diálogo y el respeto también. O sea, tú me puedes preguntar algo, yo te puedo decir algo y finalmente los padres mantenemos las reglas en casa. Si Said quiere salir, nos tiene que decir lógicamente dónde va, con quién va y dónde llega, ¿no? Y nosotros como padres analizamos, porque ya está una edad diferente a la de Kevin, en donde él tiene otros intereses, ¿no? Y también no podemos encerrarlo porque es propio de la edad, es parte también de la vida, que vaya aprendiendo, socializando, conociendo y tal vez equivocándose también. A diferencia de Kevin, que todavía pues está con otros intereses. Pero esa es la autoridad que nosotros enseñamos en casa. Una autoridad siempre dentro de un marco de respeto entre padres e hijos. Kevin, ¿qué recomendación le darías a los niños, a los chicos de tu edad, para que tengan esa comunicación con sus padres, así como tú la tienes con tu papá y tu mamá? ¿Qué les dirías? A esos niños. ¿Sí? De que sean respetuosos con los padres, de que siempre los quieran. Que haya respeto y que haya ese amor. Ajá. Ok, muy bien. Y también que haya mucha comunicación. Y que haya comunicación. ¿Tú crees que con el respeto y el amor hay comunicación? Sí, creo. Said, ¿qué les dirías a los jóvenes de tu edad para que haya ese trato, ese diálogo, como lo has tenido con tus padres? O sea, que intenten tener una muy buena comunicación, porque ante una relación tanto de pareja o en familiar o en amistad, la comunicación es muy esencial. Y a lo largo de los años con mis padres he aprendido eso. Y o sea, también hay jóvenes que salen ya, y no son como que responsables, y también deberían que asumir la responsabilidad, porque no es que somos niños pequeños y no sabemos qué hacemos. Entonces, claro, si queremos salir, si queremos que nos den más permisos, si queremos hacer lo que nos gusta, debemos que actuar con responsabilidad y aplicar los valores que nos enseñan en casa. Porque conozco amigos que hay padres que no los dejan salir para nada, y no me cae en la cabeza de que no los dejen salir. Entonces, ¿por qué no te dejan salir? Y dicen, no, es que son muy sobreprotectores y creen que yo voy a hacer algo que no les he dado como que razones para que yo actúe de esa manera. Entonces,
yo le digo, pero hablen entre ustedes, no es que yo sé cómo van a responder. Entonces, no es el yo sé cómo van a responder, solo hablen. Y a medida que vayan hablando, van a poder atravesar esa brecha de que será que me va a decir que no, que sí, no pierden nada intentándolo. Y si es que no, que con el tiempo vaya rompiendo poco a poco esas diferencias. Y también con personas, o sea, con padres que son muy permisivos. También hay que tener cuidado de ciertos riesgos y cosas así, pero si son muy permisivos los padres y los adolescentes, con tal de que tengan los valores inculcados desde casa, no hay necesidad de que tengan miedo los papás de que va a pasar algo malo afuera, porque ya el hijo sabe que debe llegar temprano porque mañana tiene clases o porque puede pasar algo malo, o por este lugar no voy a ir porque pueden robar, cosas así. Entonces, más que nada, si queremos algo, nosotros debemos demostrar que nosotros podemos asumir esa responsabilidad y obtener lo que nosotros queramos con tal de mostrar respeto, no mostrar respeto, así como siempre hemos querido. También el respeto por parte de los padres. Claro, o sea, si hay una manera en la que les puedes educar de una manera como que tranquila, por ejemplo, mi hermano rompe un jarrón, entonces el papá no puede venir a decir, hey, yo sé que tú rompiste el jarrón y fue con intenciones de romperlo. Entonces es una manera más violenta de enseñarle de que no debe hacer eso, pero también podemos optar por otro lado, de decir, ok, lo rompiste, no pasa nada, podemos comprar otro, no te preocupes, no te pongas mal, no te entristezcas, que eso, que muy bien se puede comprar otro. O sea, no hay necesidad de por qué gritar o por qué ir a la violencia enseguida. O sea, muy bien puede uno hablar de una manera más cómoda, más tranquila, de padres a jóvenes. Y igual viceversa, o sea, no porque no me dejaron salir, grito. No, que sí, ¿por qué no me dejaron salir? Entonces, no es la manera. Hay que buscar una manera en la que ambas partes puedan estar en una sincronía y que ambas puedan entenderse. Bien, les agradecemos a la familia Páez Cuadrado por este momento, por este espacio, donde hemos aprendido muchísimas cosas. Muchísimas gracias, César, Lorena, Said, Kevin. Muchas gracias por compartirnos su visión, por darnos un poquito de ustedes, porque están abriéndose como familia y nos están diciendo cómo se pueden manejar las cosas. Una vez teniendo esta conversación con nuestros invitados, llegamos a una reflexión final. La familia como bien fundamental de la sociedad. Un bien que hay que cuidarlo, como un tesoro que hay que manejarlo, trabajarlo constantemente, con diálogo asertivo, con comunicación, con respeto y con amor. Esperamos que haya sido para ustedes un lugar o un espacio lleno de aprendizaje y que al final también saquen sus propias conclusiones y reflexiones, pero que en todo esto entendamos que la familia es lo más importante en la sociedad.